Entre su experiencia también tenemos que es jefe operativo regional de Banco del Austro. También ha sido parte de la Universidad Tecnológica de América como docente en finanzas, contabilidad y auditoría. Esto por mencionar solo algunos de los cargos que ha ocupado y su formación académica también, que hoy será un honor que sea parte de esta formación, de esta capacitación. Mario José Paredes Guillén estará manejando los módulos de productos financieros y servicios financieros. Por otro lado, tenemos también a Jimena Abad Calle. Entre sus estudios es abogada de los tribunales del Ecuador por la Universidad Católica de Cuenca. Además, es máster en Derecho Laboral y Seguridad por la Universidad Católica de Cuenca. Entre su experiencia también está como coordinadora de gobierno corporativo del Banco del Austro, abogada en libre ejercicio y administrador del Tuto Fredo Ángelos. Con ella también podremos tener el honor de tener los módulos de formación en seguros, en los productos financieros, derechos y obligaciones de los usuarios financieros. Ellos son nuestros capacitadores para este proceso de formación que se encamina ahora entre el Banco del Austro y la EDGP. Este momento quiero también darle paso nuevamente a Marjorie Lord para comentarnos algunos de los reglamentos que tendrá este espacio de capacitación. Muchas gracias, Andrea, por su intervención. Así es, bueno, tenemos ciertas instrucciones y ciertas normas para este espacio que vamos a compartir durante 2 semanas, desde este lunes 18 hasta el viernes 29 de agosto. Bueno, como normas de convivencia para estas clases virtuales, tenemos que, por favor, a todos los participantes les solicitamos muy gentilmente tener su micrófono en silencio, su micrófono del celular, tablet, computador, activarlo únicamente cuando se dé una participación. Asimismo, la cámara, por favor, tenerla apagada, únicamente utilizarla cuando el facilitador lo solicite. El trato debe ser respetuoso y amable entre todos quienes estamos en esta plataforma. Se espera que este espacio de capacitación sea aprovechado por todos los estudiantes con la mayor seriedad y compromiso. Utilicemos el chat de la plataforma únicamente cuando se requiera hacer preguntas sobre el tema de la sesión. Para la participación, por favor, hay una opción en la plataforma de levantar la mano. O si no, por favor, escríbanos sus dudas o acotación a través del chat. Estas participaciones van a ser canalizadas por mi persona hacia el facilitador para que haya un mayor orden dentro de la sesión. ¿Ok? Listo, bueno, esas fueron las normas para la convivencia dentro de este espacio de capacitación. Algo también sumamente importante y que, bueno, lo vamos a repetir día con día aquí en este espacio, son cuáles son las instrucciones de asistencia y cumplimiento. Todos los días se va a iniciar puntualmente a las 7 de la noche. Vamos a tener un receso a las 7:50. Este receso va a ser de 10 minutos y retomamos la sesión a las 8 de la noche y concluimos a las 8:30. Es muy importante que tengan en cuenta que para la asistencia se tiene que asistir o cumplir con un mínimo de 80% de las clases. Esto quiere decir que los participantes tienen que asistir como mínimo a 8 clases y que cada clase tenga una duración como mínimo de 72 minutos para que ustedes puedan obtener su certificado de asistencia. Solicitamos también muy gentilmente que cuando ingresen a la plataforma, como usuario, coloquen sus nombres y sus apellidos. Por favor, no tener sobrenombres, no tener usuarios con números. Por ejemplo, usuario iPhone 123, usuario Marisela, usuario Marjorie. Necesitamos los nombres completos porque la plataforma Zoom
adquiere estos nombres y nos da un reporte. Con ese reporte nosotros valoramos lo que es la asistencia. El certificado de asistencia que ustedes van a tener, si cumplen con la asistencia requerida, va a ser por un total de 15 horas. Ese va a ser el certificado de asistencia. Puede haber un certificado de aprobación que va a ser por un total de 20 horas, siempre y cuando usted asista, tenga la asistencia requerida y adicionalmente cumpla con el trabajo final, que bueno, más adelante los facilitadores les van a indicar cuál va a ser el trabajo final. ¿Ok? Bueno, el participante solamente va a recibir un certificado de asistencia, si solo cumple con asistencia, o un certificado de aprobación, si cumple con la asistencia y el trabajo final. Bueno, también es muy importante acotar en este módulo que el usuario de Zoom únicamente debe ser utilizado por una persona. Tuvimos un caso en módulos anteriores donde en un usuario se habían conectado 2 personas. Entonces, al momento de revisar, no sabíamos quién había hecho el trabajo o si habían asistido las 2 personas. Entonces, le solicitamos muy gentilmente que por usuario se conecte una persona. Igual en el transcurso de las sesiones, si tienen alguna consulta o novedad con respecto a estas instrucciones, me pueden escribir y yo les voy a estar aclarando mucho más el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Marjorie, por estas importantes recomendaciones de indicaciones. En este momento también queremos conocer a quiénes serán nuestros facilitadores durante este proceso, así que vamos a dar la palabra en primer lugar a Jimena Abad. Bienvenida. Muy buenas noches, Andrea. Muchas gracias. Buenas noches, doctor, Marjorie, Felipe. Realmente agradecerles por este espacio y por la oportunidad que nos dan como Banco del Austro para poder servirles, ¿no es cierto? Para poder estar un poco más cerca de ustedes y compartir, como lo había dicho Marjorie, nuestros conocimientos. Realmente es un gusto una vez más estar con ustedes y mediante este convenio de formación con el EDEC, compartir estos temas que me parece que son de gran relevancia, de gran importancia, no solo para emprendedores, sino para todos los ciudadanos en general. Creo que son temas importantes que deberían formar parte de nuestra cultura, de nuestra cultura general, para que todos sepamos qué es el tema de los productos financieros que nos ofertan las instituciones financieras, tanto bancos como cooperativas, e igualmente cuáles son nuestros derechos como usuarios financieros, y un tema también importante que ustedes habrán oído ahora, el tema de seguros. Entonces, yo estoy muy gustosa una vez más de participar con todos ustedes, agradecida por la acogida que hemos tenido y esperamos pues que nos vaya muy bien en estas 2 semanas de trabajo que se vienen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jimena Abad por su intervención y el mayor de los éxitos también en el desarrollo como facilitadora. Damos la palabra ahora a Mario Paredes. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes, doctor Morales, estimada Andrea, Marjorie, Felipe y mi colaboradora también, nuestra ayudante, nuestro apoyo, también como instructora, la doctora Jimena Abad. Para nosotros, como ya se indicó, es un gusto el poder compartir con todos y cada uno de ustedes y sobre todo apoyar, aportar para precisamente permitir que como emprendedores puedan tener los conocimientos básicos sobre en esta ocasión, productos financieros, los servicios que ofertan las entidades financieras en nuestro país y lógicamente tanto las obligaciones cuanto los derechos del usuario financiero, es decir, del cliente o del socio. Entonces, para nosotros, repetimos, un gusto el poder hacer un apoyo y un aporte para todos y cada uno de ustedes. Esperamos de que este evento, esta capacitación, estas 2 semanas, sean de total, que sí les sirvan a todos y cada uno y que sean de provecho y sobre todo que les sirva para su emprendimiento. Así que a las órdenes, muy buenas noches y bienvenidos a todos y cada uno.
Nuevamente, muchas gracias a todas las personas y nuestras autoridades que han intervenido en esta noche. A nombre del Banco del Austro y de la Empresa de Desarrollo Económico de Cuenca, EDGP, les deseamos el mayor de los éxitos y que inicie entonces esta importante capacitación. En principio será, y damos la palabra ya a Mario Paredes nuevamente para el desarrollo del espacio de capacitación. Muy buenas noches a todos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, ya una vez que pedimos, que hemos escuchado la parte formal, la presentación, y para entrar ya en materia, para nosotros, como decíamos hace un momento, es un gusto. Nos vemos hace 2 meses, ¿se acuerdan ustedes que empezamos precisamente con el módulo inicial sobre la planeación estratégica para quienes ya estuvieron en la ocasión anterior? Para quienes no, es un gusto y estamos a las órdenes. Como ya se anunció, agradecemos el apoyo y la colaboración de Marjorie. Por favor, cualquier inquietud que tengan ustedes, tenemos esta opción en el Zoom de levantar la mano para solicitar la palabra, para intervenir, para escuchar la inquietud, la pregunta, la duda que usted tenga y obviamente inmediatamente resolverla, aclararla. De igual manera, en esta capacitación vamos a tratar de hacerla interactiva, porque vamos a hablar de conceptos que son conocidos o que escuchamos todos los días, ¿verdad? Lo que es una cuenta de ahorros, lo que es una cuenta corriente, lo que es una tarjeta de crédito, es familiar, un préstamo, ahora ya hablamos de un préstamo comercial, un préstamo de consumo, de vivienda, un microcrédito. Entonces son términos conocidos, pero vamos a ver la profundidad que ellos tienen y precisamente cuál de estos productos precisamente nosotros como usuarios financieros, hablo del lado de ustedes, como usuarios financieros tenemos acceso, cuáles son nuestras obligaciones como usuarios financieros, como clientes, como socios y obviamente también, sobre todo, cuáles son nuestros derechos. Porque al hablar de productos financieros, precisamente se inicia a través de documentación de una formalidad, a través de un contrato. Y ustedes saben que un contrato establece obligaciones y derechos para las dos partes, ¿verdad? En este caso, si es un producto financiero, para el cliente con la institución financiera. Entonces, arrancando en materia, y como les decía, vamos a solicitar la colaboración y el apoyo y vamos a lanzar de pronto preguntas libres para que cualquiera de ustedes nos aporte, nos colabore y nos ayude con la respuesta sobre estas inquietudes que vamos a plantear. Listo, entonces, dicho esto, vamos a dar inicio precisamente al concepto de lo que son los productos financieros. Entonces, arrancando y de una vez vamos a solicitar. Cualquiera de ustedes, si son tan amables, que para tener orden, la primera persona que tenga la respuesta, por favor, activa su micrófono, si desea su cámara también, por favor, y nos responde, tenga la gentileza. Para ustedes, ¿qué entendemos o para usted qué significa el producto financiero? Si es tan amable, por favor. Repito la pregunta, para usted, ¿qué considera, qué entendemos lo que significa el producto financiero? No todos a la vez. Listo, mi estimada Patricia Carolina, leo el nombre. Si es tan amable, por favor, active su micrófono y le escuchamos, si es tan amable. Muchas gracias por su colaboración. Buenas noches, mi nombre es Carolina. Yo creería que son formas en las cuales nosotros podemos ahorrar o invertir según las necesidades que tiene cada persona. Listo, muy amable. Muchísimas gracias por su participación y por su colaboración. Precisamente, si hablamos de productos financieros, listo. Carlos, si es tan amable, por favor, también escuchamos. Bienvenido a su intervención. Buenas noches. Yo entiendo como producto financiero, como cualquier otro producto que se comercializa, sino que en este caso entra para la parte financiera de cada uno, ¿no? Eso lo entiendo como producto financiero. Listo, muy amable. Muchísimas gracias. Listo, una última participación. Bueno, 2 participaciones. Sí, Mario, tenemos a Lisbeth Pizarro. Correcto. Con estas 2 participaciones tuvimos esta pregunta. Lisbeth, le escuchamos, muy amable.
Muy buenas noches, ¿cómo está? Como mencionaban anteriormente los compañeros, producto financiero es la necesidad que tiene obviamente los clientes, la necesidad de un crédito o de un ahorro para cualquier inversión. Muy amable, muchísimas gracias. También Estimado tenemos José, al señor José Pachay. sí, con quien concluimos esta parte. Por favor, estimado José, le escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, eh, hay varios temas dentro del producto financiero. Entre ellos son las necesidades de los clientes, ¿verdad? En este caso de abrir una cuenta de ahorros, puede realizar depósitos a plazo fijo, también fondos de inversión y muchos más, ¿no? Entre esos son los tipos de productos financieros. Listo, muy amable, muchísimas gracias. Gracias a la participación de las cuatro colaboraciones que tuvimos. Y en efecto, si hablamos, y discúlpenme hacer una pequeña comparación, si hablamos de productos, ustedes que son emprendedores, ¿verdad? Digamos que ustedes tienen su empresa, su microempresa, su negocio, en el que van, por ponerles un ejemplo, ustedes son dueños de una panadería, por ponerles un ejemplo. ¿Cuáles son sus productos? Es lo que ustedes ofertan, ¿verdad? Es lo que ustedes ofrecen, para lo cual están todos los días manufacturando, fabricando, elaborando, ¿verdad? Entonces, en una panadería, ¿cuál es el producto? El pan, de pronto cakes, tortas, de pronto temas adicionales como galletas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si hablamos de productos financieros, obviamente son aquellos productos, aquellos tangibles que una institución financiera ofrece. Y precisamente en este sentido, obviamente en materia, perdón, tenemos que, un poquito el concepto, vamos al concepto técnico, luego nosotros ampliamos como la vez anterior, ¿verdad? Y me permito leer textualmente. Los productos financieros son instrumentos que ayudan de diferentes formas al ahorro y a la inversión, adecuados a las necesidades de las personas. Entre los productos financieros están los de ahorro y los de crédito. Esto ya vamos a detallar más adelante. Cada persona o entidad los invierte de acuerdo al nivel de riesgo que está dispuesto a asumir. Generalmente estos productos son emitidos por los bancos e instituciones financieras. Entonces, como bien se decía hace un momento, el producto financiero es aquel producto que está ofertado o que es demandado por instituciones financieras o usuarios financieros, respectivamente, ¿verdad? Es decir, quien oferta este producto son las instituciones financieras. Quien demandan de este producto son los clientes, los socios, en resumen, el usuario financiero, ¿verdad? Entonces, ahora, bien se decía, entre estos productos tenemos los productos de ahorro, de inversión o los de crédito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lógicamente la institución financiera, ¿qué oferta? ¿Qué ofrece? Precisamente, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito y los préstamos de acorde a la necesidad, acorde a la realidad, acorde al segmento de mercado al cual el usuario financiero, el cliente o el socio pertenece. Entonces, dentro de estos beneficios que los productos financieros obtenemos nosotros como usuarios financieros son, en primer lugar, contamos con una seguridad garantizada por nuestros recursos, por nuestro dinero. Empezamos a construir un historial crediticio, es decir, vamos a tener en nuestro file, en nuestro registro, que desde cuándo yo soy socio, desde cuándo soy cliente, qué productos tengo con X o Y institución financiera, cuál ha sido mi récord, si solicité un préstamo, si he sido puntual en los pagos, si he concluido sin ningún inconveniente, sin ningún problema, si mantengo una cuenta de ahorros, si esta la manejo de manera adecuada, normal, si tengo una cuenta corriente, de igual forma, si es que yo como usuario financiero he cumplido, lógicamente todos estos antecedentes, todos estos aspectos me sirven para mi historial crediticio, ¿verdad? De tal manera, pongo un ejemplo, si yo hace 5 años solicité un crédito de consumo y el plazo era 3 años, lo pagué a tiempo normal, por supuesto que si voy a solicitar voy a endeudarme nuevamente, voy a solicitar un nuevo crédito, un nuevo préstamo, la institución financiera ya tiene como registro, como aval, este historial y va a decir, listo, el comportamiento crediticio es adecuado, ¿sí?
es un cliente, un usuario financiero que cumple con sus obligaciones, ¿sí? Entonces, esto me permite, me ayuda a tener precisamente este historial crediticio que estamos hablando. Adicional, en productos de ahorro recibimos intereses o nos pagan intereses por estos recursos que nosotros, a través de cuentas de ahorro, a través de cuentas de productos de inversión, nosotros dejamos en la institución financiera donde, por supuesto, no solamente depositamos nuestro dinero, sino también nuestra confianza, ¿verdad? Adicionalmente, disfrutamos de un acceso ágil y rápido a estos recursos. Ya que yo soy un usuario, ya que soy un cliente o un socio, por supuesto, ahora con todo lo que vamos a ver para los 2 últimos días de esta semana, vamos a ver los servicios financieros. Ahora está tomando bastante auge, bastante desarrollo el tema de los accesos a través de la banca virtual, a través de nuestro celular, a través de Internet. Es decir, ya no necesariamente tengo que yo acudir físicamente, personalmente a la institución financiera. Ya lo puedo hacer de manera también virtual, ¿verdad? Y por último, también obtenemos un mayor control sobre nuestras finanzas. El hecho de tener yo un producto financiero me permite tener, de pronto, como ya hablamos, y vamos a relacionar con los conocimientos que se impartieron en el módulo anterior, vamos a ver que me va a ayudar a tener un presupuesto, ¿sí? Si yo tengo una cuenta en la cual manejo mi negocio, tengo una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, por supuesto que todo lo que deposite en esta cuenta representarán a mis ingresos. Y todos los egresos, los retiros, los cheques que yo gire, representarán mis egresos, mis gastos, ¿verdad? Tendrán relación directa con ellos. Entonces, es un instrumento que me permite precisamente tener control sobre mis finanzas, tener un registro sobre las mismas, ¿verdad? Entonces, a esto nosotros conocemos como el producto financiero o los productos financieros, que dicho sea de paso, son productos que están legalmente establecidos en nuestro país, es decir, están amparados por la normativa que rige en nuestro país, la normativa vigente. ¿Y por qué? Porque la institución financiera donde yo tengo mi producto, por supuesto, tiene que en primer lugar ser una entidad controlada por los organismos de control, perdón la redundancia, en nuestro país. Si es que es una institución financiera como un banco, la superintendencia de bancos es la entidad gubernamental en nuestro país que controla, que supervisa, que vigila a todos los bancos dentro del sistema financiero de nuestro país, ¿verdad? Si es que se trata de una cooperativa, de una mutualista de ahorro y crédito, precisamente es a través de la institución, de la entidad de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, como se conoce en los últimos años, ¿verdad? Es una entidad realmente joven comparada con la Superintendencia de Bancos. Entonces, estas dos entidades controlan, supervisan, vigilan tanto a bancos cuanto a cooperativas, mutualistas, etcétera, etcétera, es decir, todas las instituciones financieras. Entonces, por nuestra seguridad, por nosotros, no podemos simplemente porque en la esquina tengo una institución financiera, no voy a dar detalles ni datos, tengo una institución financiera que ya nos indica que, mire, usted no se preocupe, aquí le damos crédito a la tasa más baja, le pagamos una póliza al 10, al 12, al 15%. Yo tengo que asegurarme, ventajosamente ahora existe la transparencia en información, puedo acceder a la página web de la Superintendencia de Bancos o de la SEPS, donde precisamente yo puedo consultar si la entidad en la que yo voy a abrir una cuenta, voy a depositar, voy a invertir, está legalmente autorizada. Tenemos levantada la mano de Carlos. Tenemos del señor Carlos Morocho. Carlos, estimado Carlos, le escuchamos con su inquietud o con su pregunta, por favor. Sí, bueno, verán, lo que le escucho, estimado Mario, es el tema de que como todo negocio, uno tiene que asegurar dónde compra, ¿no? Saber de qué procedencia es y todo ese tema, ¿no? En este caso, en un crédito, ¿cuál sería el riesgo si yo le pido a la empresa Patito que me presta $30,000 o $1,000 con unas facilidades mejor que pedirle al Banco del Austro, en donde me exige mucha solvencia, documentación y un montón de cosas a la empresa Patito? ¿Por qué? Porque ¿qué pongo en riesgo yo? Si de pronto quiebra, si de pronto cualquier tema,
¿no estaría yo en riesgo? No entiendo muy bien ahí. ¿O cuál Listo. sería la ventaja de pedirle yo a una institución que sea una AAA, que tenga algún tipo de calificación? Eso sería mi pregunta. Listo, muchas gracias por su inquietud y precisamente en efecto, y vamos a ver un poquito más adelante precisamente cuáles son los requisitos para cuando yo solicito un préstamo, yo usuario financiero, yo cliente o socio, solicito un préstamo, cuáles son los requisitos mínimos que yo tengo que cumplir. Ahora, si va su pregunta, si yo la entiendo, si esta entidad financiera donde usted va a solicitar un préstamo es una entidad que, digamos, no está regulada, no está controlada por los organismos, por la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, vamos a, eso es lo que le entendí, ¿verdad? Si es que supuestamente fuese así, en realidad, aparentemente, usted no tendría riesgo, aparentemente. ¿Por qué? Porque el riesgo en este momento, cuando usted solicita un crédito, ¿quién lo asume? Lo asume la entidad que le está otorgando este préstamo, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, ya les doy la palabra a las dos personas que están levantando la mano. En segundo lugar, lógicamente, esta entidad, digamos que es una entidad fantasma, perdón, me voy al extremo, es una entidad fantasma. Lógicamente, para poder a usted darle un crédito, darle un préstamo, tiene que captar recursos. Debe tener cuentas corrientes, bueno, si es que es un banco, debe tener, perdón, cuenta de ahorros, digamos el ejemplo más sencillo, debe tener una cuenta de ahorros mediante la cual pueda fondearse, obtener recursos económicos para estos a su vez prestarlos. Eso es la administración económica que hace una institución financiera, ¿verdad? Entonces, precisamente ahí yo tengo el riesgo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, cuando una entidad financiera no está controlada, el riesgo es bastante alto, sobre todo para los inversionistas, para los cuentaahorristas. ¿Por qué? Porque nada le garantiza o le certifica el dinero que yo estoy, la cuenta de ahorros que estoy abriendo, y ahí estoy depositando mis $100, mis $500 o $1,000, o la inversión, la póliza que estoy dejando de $1,000, $5,000, $10,000, que me pagan una alta tasa de interés, nada me garantiza de que ese dinero yo lo voy a recuperar, ¿sí? Entonces, insisto, la institución no fácilmente va a dar préstamos si no tiene previamente los recursos que necesita para dar un préstamo posteriormente, ¿sí? Pero indirectamente, el momento que tenga un problema esta institución y sea intervenida por los organismos legales, fiscalía, etcétera, etcétera, por supuesto que en su base de datos constará tanto los, entre comillas, ahorristas que lamentablemente se confiaron, así como los prestamistas o los usuarios financieros que obtuvieron un préstamo a través de. Sí, entonces, no sé si con eso respondí su pregunta. Escuchamos, por favor, dos preguntas adicionales, tanto del señor Javier Venegas, buenas noches, y posteriormente del señor Santiago Mena. Estimado Javier, escuchamos. Sí, muchas gracias. Y bueno, excelente este punto, porque inclusive si alguien, por ejemplo, pide o deposita X cantidad de dinero en una entidad fantasma, cuando se haga la investigación, entonces puede salir nuestro nombre y eso afectar después nuestro desempeño. Un excelente punto, no lo había visto de esa manera. Buena la aclaración. Mi pregunta es la siguiente. La diferencia entre mutualista, banco y cooperativa, ¿en qué se diferencia? Listo, gracias. Muy amable, gracias por su pregunta. Precisamente, el enfoque, su pregunta era entre mutualista, cooperativa y banco, ¿verdad? Generalmente, sí. Sí, muchas gracias. Las mutualistas, ¿cuáles son su objetivo? ¿Cuál es su mercado objetivo? Son precisamente aquellas entidades financieras que su destino de créditos, de préstamos, lógicamente todas necesitan captar, ¿verdad? Todas necesitan cuentas de ahorros, todas necesitan cuentas de inversión. Eso es como, discúlpeme que haga una comparación con una empresa, con un emprendimiento. Esas son las ventas que yo tengo, son los recursos que yo necesito para invertir en lo que voy a ofrecer. Entonces, las tres necesitan fundearse, necesitan captar recursos. Ahora, la diferencia entre las tres es el destino de estos fondos. Los préstamos que yo voy a otorgar, ¿dónde me enfoco? En el caso de una mutualista es generalmente para vivienda, ¿sí? Es decir, los créditos que voy a otorgar es para financiar vivienda, ¿de acuerdo? Las cooperativas son un poquito más, el campo es mucho más amplio. Lógicamente ya no es solamente créditos de consumo, comerciales, para vivienda, pero es un poco de manera masiva, ¿verdad? Es decir, no se especializan tanto
en créditos corporativos, empresariales, que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la diferencia? Que inclusive ahora la ley ya determina el rango. Entonces, dependiendo de mi nivel patrimonial, dependiendo de mis ingresos, de mis gastos, yo soy catalogado como corporativo, como empresarial. Inclusive también hay la diferencia entre microcrédito de consumo y crédito productivo. ¿De acuerdo? Entonces, un poco la diferencia es esa, el enfoque en que se da el destino, ¿verdad? Lógicamente, ya si vamos al aspecto legal, hay una gran diferencia entre un banco y una cooperativa, porque el banco es generalmente una sociedad anónima, es decir, es un grupo de accionistas los cuales son dueños de esta institución financiera. En cambio, una cooperativa, como su palabra lo indica, se radica en el cooperativismo, es decir, los socios, todos los usuarios financieros de esta institución, es decir, de esta cooperativa, son prácticamente, entre comillas, como dueños de la misma, ¿verdad? Entonces, un poquito las diferencias, digamos, desde el punto de vista legal. En todo caso, vamos a ver más adelante, lógicamente, con ejemplos prácticos de cuál sería una diferencia entre solicitar un préstamo en una cooperativa y solicitar un préstamo en un banco. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Listo, para servir. Escuchamos, por favor, a Santiago Mena, que también le dimos la palabra. Si es tan amable, escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas bueno, noches. en primer lugar, muchas gracias por este curso que nos va a brindar por las 2 semanas y la verdad quiero aprender bastante y creo que todos vamos a aprender de las grandes personas que nos van a acompañar estos días. Justo mi pregunta es, hablando de lo que dice, empiezas a construir tu historial crediticio. Por ejemplo, en mi caso, yo he hecho préstamos, he pagado mis préstamos. Actualmente tengo un préstamo que lo estoy cumpliendo, creo que a rajatabla. Sin embargo, tuve un problema, un inconveniente con una operadora de internet por un módem que me dieron un plazo para entregar. Y yo entregué, bueno, yo quise entregar, pero me dijeron, tiene que pagar X cantidad de dinero. Y cuando yo fui a pagar, porque nunca me pusieron hasta qué fecha tengo que pagar. Entonces, cuando yo fui a pagar, justo ha sido el último día de pago. Y si no pagaba ese día, al día siguiente me iba al buró de crédito. Eh, ¿Cómo es esto del buró de crédito? No entiendo muy bien y cómo se sale del buró de crédito. Listo, muy amable. Gracias por su pregunta. Para concretar, en honor al tiempo también, ¿verdad? Porque en 9 minutos vamos al receso. A ver, vamos. Con respecto al buró de crédito, mire, como ustedes saben, el buró de crédito, y dicho sea de paso, en los últimos meses hemos tenido también algunas medidas que nuestro presidente ha establecido, que está en el momento va a ser regulado, y solamente aquellas deudas que superan los $1,000 de vencimiento, si cabe el término, son las que se van a registrar. Eso está todavía puliéndose el reglamento para aplicación de esto. Ahora, respondiendo a su pregunta, el buró de crédito no es otra cosa, sino, si bien es cierto, tenemos ahí información de las instituciones financieras de nuestro país, pero también hay ciertas cadenas comerciales nacionales o inclusive transnacionales cuyos registros también son alimentados o alimentan a este buró de crédito. Generalmente cadenas nacionales de venta de electrodomésticos. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo soy un buen pagador, es decir, soy un usuario financiero y pagué a tiempo mis deudas en la cooperativa o a tiempo mis deudas en el banco, lógicamente este historial va a constar ahí. Pero si de pronto en un almacén X de electrodomésticos, vamos a poner el ejemplo, no pagué mis 3 últimas cuotas y quedé en vencido y pagué posteriormente, o lógicamente con los recargos, ese historial, por supuesto, también se registra en el buró de crédito. Esto afecta, ¿verdad? Porque cualquier momento, y precisamente Jime acaba de levantar la mano, Jime es la experta en el tema, a quien, discúlpeme, no voy a continuar, voy a dar la palabra, perdón, porque nos va a aclarar mucho más, de manera mucho más concreta. Mi estimada Jime, le escuchamos. Gracias, Marito. Y no, para aclarar esta parte, eso justo creo que en el módulo anterior conversábamos al respecto del tema del buró de crédito y justamente como dice Marito, el buró de crédito está alimentado por una base de datos. Esta base de datos obviamente reporta a nivel nacional, no solo de las instituciones financieras, como lo dijo Marito, cooperativas y demás, sino también de todas las empresas que ofrecen crédito, o sea, de todos quienes son proveedores de crédito. Entonces, al proveer crédito,
hablamos de operadoras de celular, hablamos de operadoras de internet, TV cable, DirecTV, absolutamente todos estos. Por ejemplo, otras cadenas como Avon, RM, absolutamente todos ellos ofrecen compras mediante tarjetas de crédito propias empresariales. Todos los que consumimos o tenemos una tarjeta de estas cadenas de Eta Fashion, RM, o si es que tenemos, por ejemplo, servicios de plataformas digitales como Netflix, como absolutamente todos ellos que ofrecen un crédito porque pagamos con tarjeta de crédito o así sea con débito y demás, ellos también pueden reportar esta base de datos de la que se alimenta en nuestros buros de crédito. Entonces, y la calificación de crédito obviamente también es una mezcla del comportamiento de pago de todo esto. O sea, no es que este mes estoy al día y hoy día me vence un día, este mes me vence un día y voy a estar reportada, porque este comportamiento se analiza no de mes a mes, sino mejor es de cierto tiempo. O sea, igual cuando yo quiero recuperar mi calificación en el buró de crédito, no es de un mes a otro, sino esto va a depender siquiera de unos 6 meses hasta un año, en el que yo en un año tenga mis pagos al día de absolutamente todas mis cuentas, ahí recién se va a recuperar y mejorar mi calificación de crédito. Entonces, eso, aclararles que no es así de un rato al otro, o sea, tanto lo uno como lo otro. No es que de un rato al otro tengo una pésima calificación y no es que de un rato al otro voy a mejorar por completo mi calificación de crédito. Eso, sí. Nada más. Entonces, y tener en cuenta que todos los que nos ofrecen crédito pueden, obviamente, reportar nuestro comportamiento crediticio. Mi estimada Jimé, muchísimas gracias. Y recuerden al inicio, muy amable por su aclaración y su puntualización. Es la experta en el tema y bienvenida a su colaboración. Y precisamente al inicio se acuerdan que nosotros habíamos indicado de que al momento de nosotros como usuarios financieros contratamos un producto o un servicio en una institución financiera, por supuesto, adquirimos derechos en el caso del usuario y obligaciones en el caso de la institución financiera y viceversa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Como resumen de esta primera explicación, mantener un historial crediticio sano, es decir, puntual. Si yo me endeudo, por supuesto, para que yo mantener cuidado y mantener limpio mi historial crediticio, pago mis deudas a tiempo y no tengo de qué preocuparme el día de mañana. Es cierto, siguiendo nosotros siendo realistas, es cierto que, ejemplo, lo que acabamos de pasar en nuestro país hace un mes, exacto, en estos precisos momentos, hace 30 días estábamos atravesando un problema bastante delicado y grave, ¿verdad? Que obviamente esto va a afectar y los resultados lo vamos a ver en estos días. Que de pronto yo no tuve ventas, tengo mi emprendimiento y por el paro nacional estábamos prácticamente aislados, sitiados y no tuvimos los ingresos que necesitamos para nuestro giro de negocio. Esto va a afectar, pero por supuesto también tiene que ser analizado, revisado, validado, verificado, ¿verdad? Entonces hay circunstancias externas que no precisamente son por responsabilidad del usuario financiero, pero las mismas que tienen que ser analizadas, evidenciadas, demostradas, lógicamente, y luego solventadas y solucionadas, ¿sí? Entonces, son temas que tenemos que analizar, ¿cierto? Avanzando. Ahora sí, vamos a diferenciar. ¿Cuáles son ya vimos lo que son los productos financieros, ¿verdad? Son aquellos que son ofertados por las instituciones financieras, ¿sí? Y que el usuario financiero las demanda, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de los productos financieros tenemos estas dos clases. Productos del activo y productos del pasivo, ¿sí? Estos productos, esta clasificación, mejor dicho, obedece a la realidad de la institución financiera, ¿sí? Entonces, ya voy a aclarar un poquito más. ¿Qué son los productos del activo? Aquí nos referimos a los créditos, a los préstamos que el banco, que la cooperativa, que la mutualista otorga a su socio, a su cliente financiero, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los productos del activo. Y también, lógicamente, dentro de esto están las tarjetas de crédito. Ahora, para que no nos confundamos, si bien es cierto, miren, para la institución financiera, este es un producto del activo. En cambio, para el usuario financiero,
Este es una obligación que se les registraría contablemente hablando en el pasivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el crédito es otorgado por el banco, sí, para el banco es un crédito, eso se registra como activo, es una cuenta por cobrar de la institución financiera. En cambio, para el cliente, para el socio, lo registro en obligaciones, es decir, en el pasivo. ¿De acuerdo? Esto nada más una explicación breve para que ustedes o sea, para que vean la realidad desde los dos lados. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se conoce productos del activo, los préstamos, los créditos que otorga la institución financiera y a su vez también las tarjetas de crédito. Y lo contrario, nos quedan 2 minutos antes del receso. Lo contrario, los productos del pasivo, en cambio, son las cuentas de ahorro, cuentas corrientes y los depósitos a plazo fijo o conocidos como pólizas de acumulación. ¿De acuerdo? Entonces, este momento con esta breve explicación, a continuación, posterior al receso, vamos a hablar precisamente de cada uno de ellos, ahí sí al detalle, ¿sí? Porque necesitamos conocer si los productos que me oferta el sistema financiero, yo como cliente, como socio, son créditos, tarjetas de crédito, yo debo conocer, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué forma yo tengo acceso a estos productos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son, qué condiciones yo debo cumplir? Así como cuáles son las ventajas. No es lo mismo yo endeudarme a 1 año plazo que endeudarme a 5 años plazo. No es lo mismo yo solicitar un microcrédito que solicitar un crédito de consumo o solicitar un crédito productivo o de educación o para vivienda. ¿Sí? Entonces, eso vamos precisamente a detallar cada uno de estos productos, tanto del activo cuanto del pasivo. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido... Mario, Sí, doctor. Mario, y con su permiso, Mario, y todos los asistentes, antes del receso, todo lo que se ha dicho hasta aquí tiene que ver con la seguridad que debemos tener cuando accedemos a un producto financiero. Una conclusión es que eh, todo el mundo debería tener relación formal con instituciones que tienen la legalidad suficiente para responder. Eso por un lado. Por otro lado, es preciso que analicen ustedes lo que el mercado ofrece a nivel de productos. Educación financiera del Banco del Austro no tiene como objetivo que ustedes tengan, esto no es una publicidad de los productos del banco, de ninguna manera. Estamos hablando de los servicios financieros en términos generales, entonces ver quién ofrece las mejores tasas, quién ofrece las mejores condiciones para los préstamos o para los diferentes productos. Es necesario visualizar como cuando un cliente, un ciudadano, ve quién le corresponde, de quién le conviene más a nivel de una panadería o de los diferentes productos que se ofertan. Esto, Mario, con su permiso, de esta manera yo le tomo la posta a Marjorie. Regresamos en 10 minutos para continuar con lo que viene en el curso. Muchas gracias a todos. Así es, doctor. Vamos a entrar en el receso, 10 minutos, regresamos a las 8 en punto. Muchas gracias.
Estimados, buenas noches. Vamos a retomar la sesión. Mario. Muy buenas noches. Listo, retomando entonces, muchas gracias por su atención y listo. Hace un momento nos habíamos quedado, ¿verdad? Justamente ya en la clasificación de los productos financieros, dentro de los cuales decíamos que vamos a ver los productos del activo y productos del pasivo. Según el cronograma, el día de hoy y el día martes y el día miércoles, precisamente vamos a abarcar el tema de productos financieros y para Dios mediante el día jueves y viernes ver los servicios financieros, ¿sí? En este sentido, el día de hoy vamos a tratar de ver lo que más, hasta donde más alcancemos con respecto a los créditos, ¿verdad? Para dejar para el día de mañana lo que es tarjetas de crédito y todo lo que ello significa. Y el día miércoles abarcaríamos el tema de los productos del pasivo, con lo cual cumpliríamos con el cronograma establecido para conocimiento de ustedes. Listo, entonces, en estos 30 minutos que nos quedan, bueno, menos de 30 en realidad, vamos a precisamente hablar sobre el tema del crédito, ¿sí? Entonces, el crédito, como les decíamos hace un momento, no es otra cosa sino un contrato por el cual una entidad financiera pone a disposición del cliente, del socio, del usuario financiero, cierta cantidad de dinero, previa solicitud de préstamo, financiamiento que el deudor se compromete en pagar con intereses y según los plazos pactados, ¿sí? Entonces, como nosotros decíamos, recuerden al inicio, todos los productos y o servicios financieros deben estar avalizados por un contrato, ¿de acuerdo? Así como cuando voy a abrir una cuenta de ahorros, tengo un contrato, una cuenta corriente de igual manera, un préstamo, lógicamente, de igual forma, una inversión, no se diga, obviamente que también tendría que cumplir, ¿verdad? Entonces, con este contrato yo asumo obligaciones, derechos, responsabilidades de parte y parte, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de una entidad controlada, de una entidad que cuenta con el respaldo, que cuenta con la certificación, con la legalidad, por supuesto yo voy a estar tranquilo como usuario financiero, ¿verdad? Y nos evitamos cualquier inconveniente, cualquier problema. Como decía el doctor al finalizar, antes del receso, precisamente el sistema financiero brinda, en todas las instituciones financieras brindan estos productos, ¿verdad? Productos de préstamos, cuentas de ahorro, inversiones. Y el usuario financiero es el que toma la decisión, el que elige. Obviamente, tiene que estar seguro para ello, es lo que nosotros resaltamos y recomendamos. La próxima semana, a través de Jime, precisamente se va a ampliar y a aclarar sobre todo el tema de estos, sobre todo los derechos del usuario financiero, cuáles son los seguros, cómo va a estar cubierto, protegido, etcétera, etcétera. Les generamos la expectativa, pero son temas de mucha importancia para todos y cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Y precisamente, ¿cuál es la importancia? Sí, Jime, perdón, le damos perdón, Marjorie, a la gentileza, si usted nos colabora y nos ayuda. Tenemos la intervención de nuestra facilitadora Jimena Abad. Gracias, Marjorie, gracias, Marito. En esta parte, no sé si es que para antes de empezar, tal vez hacemos una puntualización más exacta del tema que se había tocado hace unos minutos al respecto de los bancos, las cooperativas y el tema de las mutualistas. Entonces, solo para tener claro este tema y para que, no sé, tal vez el día de mañana les podemos ayudar con una especificación más normativa al respecto, pero hay una división de esto, legalmente está en el Código Orgánico Monetario y Financiero, ¿no es cierto? Solamente aclararles esta parte y obviamente indicarles que en el tema de instituciones financieras privadas están divididas en dos partes. Ahora tenemos los bancos múltiples y los bancos especializados. Esto obviamente está estipulado, como les indiqué, en el Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Quién nos regula esta parte? Es obviamente la Superintendencia de Bancos, y la Superintendencia de Bancos nos califica y nos dice qué tipo de banco somos, ¿no es cierto? Entonces, podemos ser un banco múltiple o un banco especializado. El banco múltiple es esa entidad financiera
que tiene las operaciones autorizadas en 2 o más segmentos de crédito, como habíamos visto, Marito algo nos había dicho ya del tema de los segmentos de crédito. Entonces, según cuántos segmentos tenga la institución financiera, va a ser una banca múltiple, o hay algunas instituciones financieras que se van a especializar en un solo tipo de segmento. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Un banco especializado es obviamente la entidad que ofrece operaciones autorizadas en un segmento específico. Y obviamente hay umbrales que nos establece la Superintendencia de Bancos. Entonces, si es que nos pasamos de ser umbral, ya vamos ampliando obviamente los segmentos, ¿sí? Entonces, de servicios hay otras partes que están compuestas dentro de las instituciones financieras, otras empresas que conforman, como son aquellas empresas de servicios financieros, como los almacenes generales de depósitos o las casas de cambio o las corporaciones de desarrollo del mercado, y que forman parte también de esta parte de las instituciones financieras. Y también estas instituciones dan servicios auxiliares al sistema financiero, como por ejemplo, dentro de las instituciones financieras utilizamos estos servicios de software, por ejemplo, el traslado de valores, las empresas que hacen el traslado de valores entre distintas agencias de cada institución, esos también forman parte de estos servicios auxiliares. Todas estas empresas son obviamente calificadas por la Superintendencia de Bancos. Esa sería la división para la parte del sector financiero privado. Ahora, para la parte del sector financiero popular y solidario, también existe esta división, ¿no es cierto?, entre cooperativas de ahorro y crédito. Tenemos las cajas centrales también y tenemos entidades asociativas, solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, ¿no es cierto? Y obviamente también hay empresas de servicios auxiliares para las cooperativas, pero netamente hay esta división dentro del sector financiero popular y solidario, que está compuesto por estas cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales y entidades asociativas o solidarias, cajas de bancos comunales y cajas de ahorro, ¿sí? Y también aquí dentro de estas también están controladas por el sector financiero popular y solidario el tema de las mutualistas, como le había dicho Marito, también son parte aquí del sector financiero popular y solidario, en este caso las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda específicamente, ¿sí? Y también hay entidades asociativas solidarias de cajas y bancos comunales y cajas de ahorro que también que se rigen por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en este caso, ¿no es cierto? Y obviamente por las regulaciones que nos dicte la Junta en cualquier momento, tanto para el sector financiero como para el sector de economía popular y solidaria. Entonces, esa más o menos es la división que se hace entre tema de bancos y tema de cooperativas y obviamente las mutualistas que están reguladas por la misma instancia que las cooperativas. Esa es la diferenciación, Marito, para estar más claros en ese tema. Muy amable, muchísimas gracias, mi estimada Jimé. Como ustedes ven, es la experta en el tema y esa es la manera como esperemos que ha sido solventada la inquietud. Listo, en honor al tiempo, continuamos precisamente, y esto es muy importante para ustedes, como nosotros, perdón, en general, porque nosotros también somos usuarios financieros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante un préstamo? ¿Por qué yo necesito a veces endeudarme? Sí, y nos indica que el crédito facilita a una persona, a una empresa, en un momento determinado, obtener la liquidez que yo necesito para poder, ¿qué nomás? Comprar bienes, contratar servicios, realizar pagos que tengo que efectuarlos, o inclusive hasta para inversiones, con la flexibilidad de pagar en un plazo adaptado al nivel de ingresos familiar o empresarial. ¿Sí? Entonces, precisamente aquí vamos a ver la institución financiera desde el lado de la oferta del crédito, de la oferta del préstamo, qué es lo que tiene que analizar. Y comúnmente en el sistema financiero se conoce como las 5 Cs, ¿sí? Porque cada una de ellas inician
o su abreviatura es con la letra C. ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Qué es lo que se mide? ¿Qué es lo que revisa la institución financiera para otorgar un préstamo? Carácter, capacidad, capital, colateral y condiciones, ¿sí? Estos son los 5 elementos, los 5 datos o parámetros que la institución financiera tiene que analizar, tiene que evaluar, porque recuerden, el momento que una institución financiera otorga un préstamo, asume un riesgo, ¿verdad? ¿Cuál es este riesgo? El que de pronto el cliente, el socio, se queda vencido, no cancela la deuda, no la cancela a tiempo, simplemente no la cancela. Entonces, es un riesgo que asume la institución financiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo evalúa? ¿Cómo yo califico un sujeto de crédito, así se conoce? ¿Cómo yo evalúo como institución financiera para otorgar un préstamo? Vamos de uno en uno a explicar. ¿Qué es el carácter? Es la solvencia moral, el comportamiento de pagos. Aquí viene el elemento que decíamos al inicio, el historial crediticio. Porque imagínense ustedes, vamos a poner, y discúlpenme, no voy a hacer la comparación a ustedes como institución financiera, pero ustedes dentro de su emprendimiento tienen ventas de contado y ventas a crédito, ¿verdad? Entonces, digamos el mismo ejemplo de la panadería. ¿Qué hace el dueño de la panadería? Listo, tiene sus clientes y habrá clientes a quienes les fía, ¿verdad? Les vende a crédito y dice, listo, usted le anoto aquí sus compras que me realiza todos los días y el día viernes me cancela o a fin de mes me cancela. ¿Qué hace usted para otorgar esta venta a crédito? Por supuesto, usted no le va a vender a crédito a aquel cliente suyo, aquella persona que ya van 3, 4 meses que no le ha pagado, ¿verdad? Usted cierra el crédito. Usted dice, listo, no, yo ya no le puedo vender a esta persona porque es un riesgo que asumo y que lo sigo asumiendo porque sé que él no me va a pagar a tiempo o simplemente no me va a pagar. Entonces, aquí se analiza y se revisa la solvencia moral, el comportamiento de pagos. Aquí viene precisamente el historial crediticio, ¿verdad? Si he sido deudor y he pagado puntual a tiempo, por supuesto que mi carácter demuestra solvencia, ¿sí? Entonces, primer parámetro. Segundo, la capacidad de pago del solicitante, del usuario financiero, del cliente, del socio. No es lo mismo si mi fuente de ingresos, si yo, digamos que yo tengo una fuente de ingresos cualquiera que esta sea por sueldo, sea por ventas, etcétera, pero yo gano, digamos que $1,000 al mes. Pero mis egresos normales, arriendo, gastos de salud, gastos de alimentación, de vestimenta, de educación, etcétera, etcétera, llegan a $600, por ponerles un ejemplo. ¿Cuál es el valor, el residual, el valor que me sobra, mediante el cual yo puedo asumir una responsabilidad crediticia y que me va a permitir afrontar y pagar mensualmente, ¿verdad? Entonces, el colchón que yo tengo es, en este ejemplo, de $400. Entonces, estos $400 que yo puedo comprometerme para endeudarme y formar parte de un préstamo, tener como es opción a un préstamo, la entidad financiera obviamente tiene que hacer este cálculo, ¿verdad? Por ese motivo, cada vez que usted solicita un préstamo, la institución financiera a usted como requisitos, ¿qué nomás le pide? Sus fuentes de ingreso. Si usted es empleado bajo relación de dependencia, sus roles de pago, ¿verdad? Para saber cuáles son sus ingresos mensuales. Si usted tiene una empresa o un emprendimiento, lo que la institución financiera le solicita son sus declaraciones de impuestos. ¿Para qué? Para evaluar ahí, o registrar las ventas que usted tiene, los ingresos que usted tiene, ¿verdad? Entonces, en base a eso, la institución financiera analiza, calcula y dice, listo, si sus ingresos son de tal valor y sus gastos, sus egresos son de tal valor, listo, ¿cuál es el valor que usted puede comprometerse? No es lo mismo que mi colchón sea de $300, $400 al mes, que mi colchón sea de $50 al mes. Porque si ese es el valor que yo puedo comprometerme a pagar mensualmente, mi cuota de $50 mensuales, yo podría obtener un préstamo de $1,000, de $2,000 máximo en el plazo que se calcule, ¿verdad? Entonces, todo esto es la capacidad de pago. Para eso son los requisitos que más adelante vamos a ver en cada caso, por qué se solicita y por qué se pide. Luego tenemos el capital, el conocido como patrimonio. Si bien es cierto, de pronto tengo un emprendimiento, no tengo ventas todavía, no tengo egresos, no tengo ingresos, disculpen la aclaración, no tengo ingresos, no tengo ventas porque recién estoy empezando, pero tengo un respaldo patrimonial.
Tengo mi vivienda, es propia, tengo mi local con mi maquinaria, esto es patrimonio mío, es mi capital, eso también es un respaldo, ¿de acuerdo? Luego, si es que no tengo este patrimonio, pero puedo tener colaterales, es decir, puedo tener garantías. Voy a solicitar un préstamo de $5,000, pero no tengo, de pronto no cumplo con las condiciones mínimas necesarias para cubrir el riesgo, yo puedo presentar también un garante, ¿sí? Una persona solidaria en la cual en el pagaré firmo conjuntamente y si es que yo no quedo bien, si yo no pago la deuda, obviamente el garante asume esa responsabilidad. Eso significa ser un garante, ¿verdad? Y por último tenemos las condiciones. Condiciones socioeconómicas, condiciones geográficas inclusive. No es lo mismo que mi residencia, que mi fábrica, que mi empresa, que su planta de producción esté ubicada en una zona geográfica de alto riesgo, por ejemplo, que una que esté ubicada en una zona, digamos, que tiene las seguridades. ¿Por qué? Porque como su palabra lo indica, es de alto riesgo. Recuerden ustedes, hace años, cuando teníamos el problema, hablo en el centro del país, cuando teníamos problemas de la reactivación del volcán Tungurahua, todas las zonas aledañas, geográficamente hablando, las empresas eran de alto riesgo, porque cualquier momento podían tener un desastre natural. Entonces era mucho más complicado el obtener y decir, listo, esta es garantía, la hipoteca de tal terreno, de tal empresa o de la vivienda, obviamente era mucho más vulnerable. Entonces, todas estas condiciones son las que tiene que analizar la institución financiera, ¿de acuerdo? Importante, recuerden, nosotros como trabajo final, esto es obviamente, si bien es cierto, son temas indispensables, son requisitos que se solicita precisamente para un préstamo. Es importante que cuando nosotros en nuestro trabajo final tomemos muy en cuenta esto que es de utilidad directa, ¿verdad? Entonces, simplemente, por favor, no les digo que sea pregunta de evaluación, pero tomemos muy en cuenta estos aspectos fundamentales, estos conceptos que estamos compartiendo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? Ya que hablamos de las características o del comportamiento o lo que se evalúa para otorgar un préstamo. En nuestro país, las fuentes de crédito están dadas por instituciones financieras clasificadas de la siguiente forma. Algo, la doctora Jimena Abad ya nos aclaró, ¿verdad? Hace un momentito. ¿Cuáles son las instituciones, las entidades financieras privadas y las públicas de nuestro país? ¿De acuerdo? Son aquellas instituciones que están legalmente establecidas, formalmente autorizadas. Entonces, dentro de las privadas tenemos aquellas que están controladas por la Superintendencia de Bancos, y las controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Hablamos de las cooperativas, de las mutualistas y las demás que Jime nos compartió hace un momento. Luego tenemos las entidades financieras públicas, es decir, aquellas que están directamente relacionadas o que son controladas por el gobierno, administradas por el gobierno. Dentro de ellas están el Banco Central del Ecuador, el Banco del Estado, Banecuador y la Corporación Financiera Nacional. Dicho sea de paso, como ustedes conocen, me imagino que habrán escuchado las noticias, precisamente en este momento se está uniendo tanto Banecuador cuanto la Corporación Financiera Nacional, la CFN. Precisamente tendremos ya la confirmación de que este hecho se habrá concretado en los próximos días, ¿de acuerdo? Ahora, ya que hablamos de esto, vamos a los tipos de crédito, porque depende del tipo de crédito para que la institución financiera a usted como usuario financiero le establezca los requisitos que necesita para este préstamo, para otorgarle este crédito, ¿de acuerdo? Entonces, depende del tipo de crédito. Y precisamente en nuestro país, actualmente, al momento, tenemos 7 clases o 7 tipos de crédito. Tenemos el crédito productivo, tenemos el crédito de consumo, inmobiliario, de vivienda de interés público y social, el microcrédito, el crédito educativo y el de inversión pública, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los 7 tipos de crédito vigentes actualmente en nuestro país, ¿de acuerdo? Y precisamente cada uno de ellos tiene sus características, cada uno de ellos va a tener sus requisitos, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver precisamente en cada.
Mario, una confusión. El señor Eduardo Alvarado nos dice, buenas noches, ¿se debe incluir el BIES en entidades públicas? Muy amable, muchas gracias. Así es, en efecto. El BIES es el banco, el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y precisamente es una entidad pública. Tiene toda la razón. Muy amable, muchas gracias por la pregunta. Entonces, continuamos, ¿verdad? El crédito productivo. ¿Cuáles son las características del crédito productivo? Miren ustedes, en la normativa, en nuestro país, ya establece los umbrales que nos decía Jimmy. Es decir, ya establece rangos, valores, desde los cuales se tiene que, y va a ser considerado si es un crédito productivo, si es un crédito corporativo, si es un crédito empresarial, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la característica del crédito productivo? Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a $100,000, cuyo destino, cuyo objetivo de este préstamo sea, 1, la adquisición de bienes y servicios para actividades productivas y comerciales, y 2, la adquisición o comercialización de vehículos de trabajo pesado o liviano de combustible fósil, incluyendo los que son para fines productivos y comerciales. ¿Sí? Entonces, recordemos, el crédito productivo es aquel que se otorga a personas naturales o a empresas cuyas ventas anuales sean de $100,000 en adelante, ¿de acuerdo? Superiores a $100,000. Ahí se categoriza como crédito productivo. Este crédito productivo tiene subsegmentos, es decir, tiene una clasificación adicional y se clasifica en producto corporativo, empresarial y pymes. Esta famosa palabra pymes ya vamos a hablar, que ahora se está utilizando mucho, ¿verdad? ¿Cuál es el producto corporativo? Aquellas personas naturales, obviamente obligadas a llevar contabilidad, o empresas cuyas ventas sean superiores a $5 millones al año, ¿sí? Es decir, si una empresa solicita un crédito productivo y sus ventas son de $6 millones, es un producto corporativo, ¿sí? Luego tenemos el producto empresarial, que son aquellas cuyas ventas superan desde el millón hasta los $5 millones al año, ¿sí? Entonces, si esta empresa X o Y solicita un préstamo de 2 millones, de cualquier cantidad, pero sus ventas van entre el rango entre 1 millón hasta $5 millones, lógicamente se categoriza como un crédito productivo empresarial. Y por último tenemos los créditos productivos pymes, ¿sí? Detallando lo que significa pymes es pequeñas y medianas empresas, ¿de acuerdo? Entonces, son aquellas empresas que solicitan un préstamo cuyas ventas anuales son superiores a $100,000, pero hasta $1 millón. Ese es el rango, desde 100,000 hasta 1 millón, ¿sí? Al año. Si sus ventas anualizadas superan los 100,000 y llegan hasta 1 millón, se consideraría como un crédito productivo pymes, ¿sí? Entonces estamos hablando lógicamente de los créditos que son, esto sí, el destino es para la producción. Si yo solicito un préstamo, mi empresa es una industria, qué sé yo, de calzado, yo solicito un préstamo, me van a otorgar un productivo, siempre y cuando sea para comprar materia prima, es decir, no sé, cueros, suelas, maquinaria para fabricar zapatos, de pronto para construirme mi galpón para la fábrica, es decir, todo aquello cuyo destino de préstamo sea para la producción, sea para la empresa, sea para la industria que yo tengo, ¿de acuerdo? Esto es el crédito productivo. Luego tenemos el crédito de consumo e inmobiliario. Entonces, dentro del crédito de consumo. Sí, disculpe Mario la interrupción. Tenemos al señor Carlos Morocho, nos acaba de alzar la mano. Muy amable, claro. Muchas gracias. Le escuchamos, estimado señor Morocho. Buenas noches. Buenas noches. Yo le escucho lo que usted indicaba del crédito productivo o comercial, también creo que como le llaman. Aprovecho ahora porque siempre he tenido esta duda y no la he podido solventar. Mientras más yo vendo, más baja el interés.
¿no es cierto? Porque aquí me indican más de $100,000, el interés me parece que está entre un 10 o 11%, mientras tanto que si yo me voy a un microcrédito, pasa del 20%. Entonces, ¿por qué sucede eso? Si el micro es el que está iniciando, el que necesita, tal vez tiene mayor riesgo que el que ya produce, pero es una política tan, para mí, desde mi punto de vista como usuario de la institución financiera, absurda, porque entiendo que el que ya tiene, el que vende más de 1 millón o que vende alto, posiblemente pueda pagar una tasa de interés más alta que el que está iniciando, que le pone mucho más en riesgo de que no avance a cubrir ese interés y que no pueda capitalizarse mucho más rápido a que le presten a un 10%, a un 11%, como un crédito productivo o comercial. Esa es una de las dudas que siempre yo he tenido. Por mi negocio tengo que estar en este tema de créditos productivos, comercial, créditos micro. Entonces, yo he visto todo ese tema que a veces me ha pasado por la necesidad o la urgencia, uno coge y saca un crédito productivo, perdón, micro, pero es una afección tan grande porque es un crédito al 21%, que sacar un crédito comercial que sale al 10,70, al 11,20, pero las instituciones se cuidan mucho de dar un crédito en ese sentido. Yo en este momento estoy generando un crédito comercial y se cuidan mucho hasta que no dar. Me imagino que es por el tema del interés. No hay alguien quien regule eso y en qué sentido sale esa normativa de que para mí es al revés, ¿no? El pequeño tiene el más interés y el grande tiene el interés más pequeño. Eso Listo, sería mi consejo. muchas gracias. Y precisamente usted mismo, mi estimado señor Morocho, usted dio la respuesta. Precisamente esto obedece al riesgo, ¿sí? Porque lógicamente el crédito, crédito productivo, como usted ve, se supone, y de hecho las garantías, los requisitos van a ser mucho más exigentes, ¿verdad? Porque lógicamente la fuente de repago tiene que estar solventada, tiene que estar garantizada. Entonces el microcrédito, en cambio, obviamente, como usted bien indica ahora, adicional a ello, recordemos que en nuestro país esto está normado, o sea, no es simplemente que el crédito productivo, porque a la institución financiera X se le ocurrió que lo va a poner al 11% y al crédito, al pymes, perdón, al microcrédito le va a ubicar en el 15, el 16%, es porque por política interna de la institución financiera, no. En nuestro país, dependiendo del tipo de crédito, tenemos los rangos o el techo de las tasas de interés, ¿sí? Pero como respondiendo a su pregunta, esto obedece netamente, directamente proporcional al riesgo, porque lógicamente en el caso de microcrédito tenemos más, y es más adelante justamente vamos a ver las características del microcrédito, porque un poquito nos adelantamos, ¿de acuerdo? Me queda solamente, sí, sí, Mario, disculpe, una pregunta súper importante nos acaba de hacer el señor Eduardo Alvarado. Dice, ¿esta clasificación de los créditos se basa en los créditos que otorga el Banco del Austro o en base a la Junta de Regulación Financiera? Muy amable, gracias. Marito y Marjorie, si me permiten, yo quisiera acotar a lo del señor Morocho. Vea, señor Morocho, yo estoy de acuerdo con usted. La respuesta del funcionario de Mario es una respuesta cabal, correcta, no determina las instituciones per se, sino que responde al sistema. Pero a mí me parece que el país debería ir hacia un equilibrio mayor, señor Morocho. Personalmente, como ciudadano, yo no hago sino comprender su enfoque, que es absolutamente claro. Con permiso, Mario, y hay una pregunta importante también. Sí, no, tranquilo, doctor, muy amable, muchas gracias. Sí, le escucho, mi estimada Marjorie, la pregunta. Sí, Mario, ¿esta clasificación de los créditos se basa en los bancos, en el Banco del Austro o en base a la Junta de Regulación Financiera? No, muchas gracias. No, precisamente esta clasificación está enmarcada en la normativa legal de nuestro país. Es decir, no es una política interna de X institución financiera, es el marco legal que precisamente rige nuestro país. Entonces, todas las instituciones financieras, llámese en estas bancos, cooperativas, mutualistas, estamos obligados a cumplir precisamente esta clasificación. Y lo que nos decía Jimé hace un momento, precisamente aquí va, si es que vamos a poner un ejemplo, mi segmento, mi mercado objetivo va a ser solamente créditos de consumo, entonces yo seré una banca especializada. Pero si yo voy a ofertar, y yo como institución financiera, como banco, voy a ofertar tanto créditos de consumo cuanto productivos, pymes, de vivienda, de educación, de interés social, etcétera, etcétera, lógicamente soy un... ¿sí? Entonces, esto, repito e insisto, está enmarcado en la norma del país.
Bueno, yo creo que lamentablemente se nos fue el tiempo volando. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Para mí fue como que fuera máximo unos 15 minutos de charla, de explicación, por lo importante, lo interesante del tema. En todo caso, tenemos que ser puntuales, tenemos que ser muy respetuosos con la hora de inicio y con la hora de finalización. Vamos a tener que hacer pausa por el día de hoy. Y cordial invitación para el día de mañana. Invitamos a la puntualidad, 7 en punto de la noche, por favor. Y cualquier sugerencia, cualquier recomendación que ustedes nos permitan, por favor, que nos hagan llegar, que nos indiquen, si es que desean que se aclare, que se puntualice en algo que no quedó de pronto respondido, bienvenidas sus inquietudes. Así es que por nuestra parte, muchísimas gracias por su atención, por su asistencia el día de hoy, y Dios mediante el día de mañana continuamos con la explicación que hemos iniciado. Así es que Listo, muy buenas Mario. noches, mi estimada Marjorie. Muchas gracias Mario, muchas gracias doctor, muchas gracias Jimena. A todos los participantes les recordamos, por favor nos visiten en nuestra página web www.aprendefinanzas.com.c. El día de mañana ya pueden corroborar, visitar la página, va a estar la grabación de la clase subida allí junto con el material, el módulo. Muchas gracias a todos, nos vemos el día de mañana puntualmente a las 7. Hasta mañana, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Que descansen, una buena noche.